Hoy es viernes de Cultura Digital con la doctora Laura Coronado. Doctora, qué gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Feliz de estar con ustedes con un tema súper importante. La verdad es que ya a lo largo de todo el programa pues han estado dando ciertas estadísticas que creo que reflejan mucho la situación que estamos viviendo. Yo te doy una de impacto que me parece que es importante reflexionar, y es que 38% de las mujeres que navegan en el ciberespacio a nivel global sufren de algún tipo de violencia digital. Okay. Entonces creo que nos habla mucho acerca de cuál es nuestro entorno y lo que estamos creando. Antes de que entrara yo, cuando estabas hablando con Sheila, me quedé pensando en esta reflexión acerca de que hay muchas cosas pendientes por parte del gobierno, pero lo que sucede en el ciberespacio somos nosotros. Claro. Entonces aquí me gustaría compartirles una frase de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una feminista por excelencia y que hoy pues no puedo dejar de pensar en ella, en donde dice que las personas no somos la cultura, sino que nosotros hacemos la cultura. Entonces, ¿qué estamos haciendo para construir una cultura digital mucho más eficiente, mucho más sana, mucho más limpia? Muchas veces pensamos solo en ciberacoso cuando hablamos de violencia digital, pero también estamos hablando de cosas tan sencillas como la exclusión. 3 de cada 10 niñas en México van a estudiar algo que tiene que ver con ciencia o tecnología. Y estamos hablando incluso de qué acceso tienen o no a los dispositivos. Y es algo muy curioso, pero quienes tienen más acceso al ciberespacio y sobre todo a aparatos son niños frente a niñas. Ok, ¿en serio? Eso es algo impresionante y es algo que muchas veces no creemos o no visibilizamos. ¿A qué nivel? En todos los niveles, desde niñas hasta adolescentes. El primer dispositivo familiar generalmente se le da el privilegio en algún sentido al niño porque le sirve más para matemáticas, para tecnología, para videojuegos, y la niña hereda o utiliza el que ya no utilizó el hermano. Ya no utiliza el niño. No necesariamente el mayor o no. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Entonces, no solamente estamos hablando de los contenidos, sino el primer paso y es este acceso y esta estigmatización que a veces damos. Pongo el ejemplo de los videojuegos porque me parece emblemático, porque dicen, es que eso es algo para niños, es algo para alguien más violento, más hecho, cuando en realidad no debería de ser así. Entonces, a las niñas, pues claro que les gusta el fútbol, claro que les pueden gustar otros contenidos, y muchas veces nosotros mismos como figuras de crianza empezamos a hacer estas distinciones y les empezamos a enseñar que las matemáticas son algo difícil, que la ciencia, la tecnología es algo para solamente unos cuantos, y ahí empezamos a hablar de ciertos momentos de violencia digital. Si bien es cierto este asunto de cómo vamos creando nuestro entorno, cómo vamos creando nuestra cultura, yo creo que tendría que ser mucho más allá que simplemente el mundo digital. O sea, porque ciertamente para el niño son ciertas cosas como la tecnología o como otras oportunidades, para la niña no, y eso lo creamos nosotros. Eso es algo que tenemos que cambiar en nuestra mentalidad. O que te lo digan, y muchas veces lo traemos en el ADN porque vas replicando ciertas conductas. Entonces me parece también muy emblemático el cómo nosotros subimos estos contenidos, cómo damos este acceso a las mujeres. Ya hemos estado hablando del doxing la semana pasada, hemos estado hablando a lo largo de estas secciones acerca de la sextorsión, de la suplantación de identidad. Son muchas modalidades las que existen. En un momentito más les comparto un estudio de ONU Mujeres, hablando de México, en donde habla pues mucho acerca de esta prevención, de qué tenemos como herramientas legales para hacerle frente a lo que es la violencia digital, pero creo que es la invitación a hacer este primer paso. La idea, y vuelvo a citar a Chimamanda, no es que no exista el feminismo, sino que ya no sea necesario, que ya no sea el tema. Qué buena colaboración. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Te seguimos en tu red. Mil gracias. Les subo al estudio en @soyLauCoronado. Gracias, es Laura Coronado.